Nuevamente buenos días, mi nombre es Viviana Villegas. Yo soy enfermera profesional egresada de la Universidad de Antioquia. Actualmente trabajo en el servicio de clínica áreas de la Clínica Universitaria Bolivariana. Soy diplomada en el cuidado de pacientes con heridas y ostomías de la Universidad de Antioquia. También hago parte del GACIP, que es el Grupo Antioqueño para el Cuidado Integral de Pacientes con Heridas, y realicé la especialización en el cuidado de pacientes con heridas y ostomías en la Universidad CES. Bueno, bienvenida, Viviana. Ya usted se presentó por sí misma. Bueno, agradecemos su participación y le damos la bienvenida. Perdón, disculpen, no, definitivamente no estoy viendo la presentación. No sé, soy solo yo, no habrá forma de verificar si los otros la están viendo. Yo la veo normal. Usted la ve normal, bueno, entonces Sí. Puedo ser yo y me voy a salir y voy a volver a entrar. Pero sería bueno si los demás me confirman, sí. Sí, nos confirman por favor si en la presentación. Sí, dijeron por el chat que sí la ven. Ok. Listo, entonces esperamos al doctor Osorno que pueda entrar nuevamente. Yo creo que son las 7:08. Yo creo que podías ir empezando. Sí, adelante. Sí. Adelante. Bueno, listo. Yo les voy a hablar un poco del tema de la curación avanzada en heridas, ¿cierto? Esto es un tema que en la actualidad se ha venido pues como involucrando cada vez más en las instituciones de salud y que no solamente es enfermería ya el que se encarga totalmente de eso, sino que ya son muchos los especialistas que utilizan la cura avanzada o los apósitos de alta tecnología, generalmente pues para los postquirúrgicos y eso, ¿cierto? Entonces yo les quiero comentar un poco sobre qué es la curación avanzada o la curación con apósitos de alta tecnología. Para eso vamos a hablar pues como un poquito de la historia. De todas maneras, a medida que yo vaya en la presentación, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me levantan la manito que con mucho gusto se la respondo. La idea es que hagamos de esta charla pues algo muy participativo para que ustedes pues se puedan enterar como de todo este tema de curación avanzada de heridas, que es un tema que está marcando pues como la pauta nuevamente de las instituciones de salud. ¿Listo? Entonces hablemos un poco de la historia. Hablando 60.000 años antes de Cristo, el hombre neandertal utilizó las hierbas para tratar las quemaduras, ¿cierto? Eso era lo que se hacía pues actualmente en el antiguo Egipto. Según el papiro de Smith, que es pues un documento médico, ahí también hay escritos donde se dice que se usaban los apósitos a base de barro o a base de gomas o resinas. También utilizaban la miel. La miel también es utilizada pues actualmente, pero bajo pues técnicas asépticas y bajo las condiciones pues adecuadas de esterilidad para la aplicación de la herida. Allá pues, en la historia utilizaban también la miel, la mirra y las sustancias oleosas para el tratamiento de las heridas. Hipócrates también fue el primero en utilizar vendajes compresivos para el manejo de las úlceras venosas. Actualmente nosotros también para tratar las heridas de úlceras de origen venoso utilizamos el vendaje compresivo. Es una terapia que es indispensable para el manejo de la herida y vemos que desde la historia Hipócrates ya lo utilizaba. Y trataba también las heridas con vino, aceite y azúcar. El vino lo utilizaban como antimicrobiano y el aceite y el azúcar actualmente, no sé si ustedes han escuchado que también se utiliza. Hay algunos pacientes que utilizan el azúcar para el tratamiento de las heridas. De todas maneras, eso es una técnica empírica que en realidad
no debe ser utilizada pues porque tenemos el riesgo de infección de la herida, pero son como cosas que todavía se han venido utilizando, pero de la manera no adecuada. No sé ustedes que han escuchado sobre el manejo de las heridas, porque hay pacientes que llegan a nuestro consultorio y nos preguntan, ¿cierto? Que si puedo utilizar, por ejemplo, la penca sábila, la panela, son cosas que se utilizaban empíricamente, mal utilizadas y que desafortunadamente en la actualidad aún se siguen usando. Entonces, no sé, yo quiero que ustedes me cuenten un poco de ustedes que han podido ver en sus consultorios o en la experiencia que han tenido que se ha presentado pues como en este tipo de pacientes que presentan heridas, como para que compartamos un poco. Yo diría que eso es más o menos lo que usted está diciendo, que todavía se aplican una serie de cosas que maneja pues manejan las personas como a nivel de la comunidad, obviamente sin una base muy científica, ¿cierto? Pero eso sigue sucediendo como lo está diciendo usted. Sí, mucho. Incluso acá en nuestro consultorio pues, de clínica de heridas han llegado pacientes que incluso se aplican hipoclorito límpido, así totalmente vivo en la herida, diciendo que este agente pues le sirve para la infección y vienen pues con complicaciones que en realidad el paciente tiene que ser desafortunadamente pues hospitalizado, ¿cierto? Entonces todas esas creencias vienen pues como desde la historia. No me deja pasar la diapositiva, ahora sí. En la guerra de Crimea, el gobierno inglés comenzó a... Perdón, Viviana, perdón, al menos yo perdí la presentación. Yo no sé si les pasa a los demás, pero yo la estoy viendo a usted, más no la presentación. Por favor, Javier, pudiera fijarse si eso es una cosa general. Se sigue viendo. ¿Todos la siguen viendo? Algunos dicen Listo, que sí, ya. otros dicen que se ve. Sí, sí la Profe, logran ver. Sí, ya vi, gracias, sí. Hay una ventana a la derecha que decía PowerPoint y ahí se activa, gracias. Listo. Ya para la guerra de Crimea, el gobierno inglés comenzó a producir vendajes de lino y cáñamo para el tratamiento pues, o cubrimiento de las heridas. También es importante notar que en la guerra de Crimea, Florence Nightingale, que fue pues, nuestra madre de la enfermería, también dijo que para la curación de las heridas es muy importante un ambiente limpio. No se manejaba pues, la esterilidad como tal, pero sí se manejaban un ambiente totalmente limpio para el manejo de las heridas. También en la Primera Guerra Mundial trajo consigo, pues ellos llevaban vendajes para los soldados. Incluían vendajes de algodón impregnados con parafina. La parafina también es utilizada actualmente en algunos apósitos de alta tecnología. Y en 1962, George Winters en Inglaterra desarrolló el concepto del ambiente húmedo para el manejo de las heridas. No sé si ustedes se han dado cuenta que también hay creencias que dicen que cuando una herida se tapa se sancocha, eso es lo que nos dicen los pacientes, que la herida en realidad debe estar destapada, creencias. Pero con estos apósitos de alta tecnología se da un ambiente adecuado en el lecho de la herida que nos permite una cicatrización más pronta, por lo cual la herida todo el tiempo permanece cubierta. George Winters, él hizo un experimento en cerdos y dejaba heridas descubiertas y que hicieran necrosis secas y costra, digámoslo así, y dejaba heridas cubiertas con un microambiente adecuado en la herida y veía de que las heridas cicatrizaban más fácilmente en un ambiente húmedo que en un ambiente seco. Entonces de ahí viene la curación avanzada de heridas. Tenemos dos tipos de curaciones, una es la curación tradicional y otra es la curación avanzada.
En la curación tradicional utilizamos todo lo que es la curación con gasa, pero es una curación que retarda el proceso de cicatrización, es una curación que no es costo efectiva porque requiere de curación diaria al paciente, es dolorosa. No sé si han tenido la experiencia de que posteriormente, por ejemplo, de una cirugía, uno retirar una gasa es doloroso y se trae tejido vital del paciente en ocasiones. Requiere mucho tiempo de enfermería y la curación es mínimo 1 o 2 veces al día, depende pues como el drenaje de la herida. Y la otra es la curación avanzada. La curación avanzada la hacemos por medio de apósitos de alta tecnología. Estos apósitos nos permiten que la curación no sea diariamente. Depende de las características de la herida. Hay apósitos que nos aguantan hasta 8 días. Si la herida ya es muy exudativa, uno evalúa pues como las características del paciente y la hace por ahí cada 2, cada 3 días y posteriormente aumenta pues como disminuye la frecuencia en la curación. Pero la curación avanzada de heridas se ha notado de que es mucho más costo efectiva. A pesar de que los apósitos de alta tecnología, pues algunos son de altos costos, si la comparamos con la curación tradicional en que diariamente se tiene que gastar tiempo en personal asistencial, insumos, gasas, salinos y todo eso, sí, sí sale mucho más costosa que la curación avanzada. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Comentario. Ellos no tienen activados, no tenemos realmente activado el micrófono, sino únicamente yo. Entonces, si quieren, Ah, pues ok, ahorita más bien listo. lo reunimos en el chat y nos las va transmitiendo pues el asistente que tenemos. Sí, mejor Listo, creería que es mejor, gracias. listo, claro que sí. Bueno, entonces la curación avanzada de heridas es un conjunto de técnicas que favorecen la cicatrización de la herida hasta lograr su cierre. El objetivo que tenemos nosotros acá en el consultorio de clínica de herida básicamente son dos. Uno es el cierre completo de la herida, es cuando nos remiten pues el paciente y nosotros lo tenemos hasta la cicatrización completa. Y lo otro es preparación del lecho de la herida para una probable cirugía. Como en este caso, como vemos en la fotico, una paciente que tiene una úlcera vascular de origen venoso, que el lecho es totalmente inviable, es un lecho desvitalizado, y en la otra fotico vemos una paciente que ya tiene una herida, pero con un lecho totalmente viable, es un lecho con tejido de granulación, eh, que ese lecho en este momento a la paciente le podrían hacer un injerto tranquilamente. Entonces muchas veces en conjunto pues con la especialidad buscamos una meta para el paciente y podemos tener este objetivo que es vitalizar el lecho, tener un lecho adecuado para posteriormente realizar una cirugía. También otro de los objetivos de la curación avanzada de heridas cuando no logramos la cicatrización completa, como por ejemplo las heridas oncológicas, es un cuidado paliativo al paciente. Los apósitos de alta tecnología son apósitos que no son adherentes, disminuyen el olor y hacen de que el paciente tenga confort. Entonces son heridas que sabemos que lógicamente no las vamos a cicatrizar por su proceso oncológico, pero que sí le vamos a dar una mejor calidad de vida al paciente. Entonces esos son los objetivos de la curación avanzada de heridas. Las generalidades para el manejo de las heridas o lo que tenemos que tener en cuenta para el manejo de heridas son muchos factores, ¿cierto? Porque no podemos ver pues como el individuo simplemente, tiene una herida posquirúrgica en cuello y ya, no, tenemos que ver el paciente como un todo. Entonces es muy importante saber los antecedentes del paciente, si es hipertenso, si es diabético,
si es un paciente anciano, si es un paciente joven, porque no nos va a cicatrizar de la misma manera, si consume licor, si consume cigarrillo, qué medicamentos toma, porque hay medicamentos que nos retrasan también el proceso de cicatrización, como son los esteroides, los anticoagulantes. Entonces tenemos que ver el paciente muy holísticamente. Incluso la parte psicológica también es súper importante acá, y el apoyo familiar. Acá en el consultorio de clínica de heridas hemos podido notar como pacientes que tienen buen apoyo familiar, que psicológicamente pues están tranquilos, que tienen aceptación de su enfermedad, que tienen mente positiva, incluso cicatrizan mucho más fácil que aquellos pacientes que no tienen buen apoyo y que psicológicamente están deprimidos y todo eso. Entonces tenemos que ver el paciente holísticamente. Posterior a ver, pues a, a evaluar el paciente holísticamente, si ya nos vemos pues evaluamos las características de la herida. Entonces es muy importante ver la etiología de la herida, qué nos causó esa herida, si el paciente tiene deficiencia venosa, si, por ejemplo, en caso de una úlcera arterial, si tiene deficiencia venosa, si tiene deficiencia arterial, si es oncológica, si es postquirúrgica, bueno, tener claro cómo, qué nos generó la herida. También la localización, donde se encuentra. Por ejemplo, en esas heridas postquirúrgicas en cuello, donde hay tantos tejidos nobles, realmente debemos de ser muy cuidadosos en el tratamiento de las heridas, porque fácilmente podemos causar una iatrogenia. Entonces, para este tipo de heridas, por ejemplo, utilizamos apósitos los cuales no se adhieran pues como al lecho de la herida. La forma también es importante, el tamaño, lógicamente se nos va a demorar más en cicatrizar una herida de gran tamaño que una de menor tamaño, pues dependiendo también de los antecedentes que tenga el paciente. Tenemos que evaluar si en esa herida hay cavitaciones, si hay bolsillos, si hay socavamientos, si hay tunelizaciones. También la presencia de alguna fístula no retarda el proceso de cicatrización de la herida. En ocasiones son heridas complejas con alto exudado que sí requieren de curaciones más frecuentemente por parte de enfermería. El exudado, cómo es el exudado de esta herida, la cantidad, si tiene signos de infección, el olor, la consistencia, el tipo de tejido que tiene la herida. Por ejemplo, en esta foto que vemos una herida que no está a nivel de piel, sino que es una herida que tiene su profundidad y que a nivel de los bordes vemos tejido desvitalizado. O sea, nosotros como enfermería lo primero que tenemos que hacer es quitar todo este tejido no viable por medio de múltiples desbridamientos que podemos realizar. Y posteriormente estimular el tejido de granulación de la herida para que ya cierre por segunda intención. También, por ejemplo, en esta herida, los bordes, si podemos ver, los bordes están invertidos y son unos bordes que no están activos. Los bordes activos son aquellos que están vascularizados y que tienen tejido epitelial, que nos ayudan más fácilmente el tejido de a promover pues la cicatrización. Entonces todo esto lo tenemos que valorar pues en la herida. La piel perilesional, que es la piel que está alrededor pues de la úlcera o de la herida, también la tenemos que cuidar, porque si tenemos una piel perilesional irritada con laceraciones, una piel fiable que sangra fácilmente o que el tejido se nos puede venir fácilmente con los adhesivos, entonces en vez de hacer un bien le hacemos un mal al paciente. Por eso hay que darle un adecuado pues cuidado y cuidar muy bien tanto los bordes de la herida como la piel perilesional, porque los bordes nos van a traer el tejido epitelial y nos van a ayudar al proceso de cicatrización de la herida. Y también si hay presencia pues de infección y de dolor. Igual esto es un tema muy, digámoslo así, grande, muy amplio. Yo
le traje como algunos puntos que hemos de evaluar en las heridas, pero de acuerdo a lo que encontremos en cada punto es como el profesional de la salud debe actuar para que promovamos el proceso de cicatrización de la herida. Bueno, por ejemplo, yo les traje fotos de diferentes pues, lesiones. Acá tenemos por ejemplo, una herida de origen traumático, donde vemos unos bordes irregulares en la herida, presencia de tejido no viable, tejido de granulación. Entonces, uno de acuerdo a la herida se tiene que fijar unos objetivos y actuar de acuerdo pues, a estos objetivos. No es lo mismo estaría en una persona joven, sana, a una persona pues ya senil, que tenga sus antecedentes personales y todo eso, que tome algunos medicamentos, es más difícil la cicatrización. Esta también, por ejemplo, es una herida que tenemos presencia de tejido necrótico. Es una herida que lógicamente inicialmente se le tiene que hacer un desbridamiento. Nosotros acá en el consultorio utilizamos el desbridamiento enzimático o el desbridamiento cortante o el autolítico. Ya si necesitamos un desbridamiento quirúrgico, si lo tiene que hacer pues ya la especialidad en cirugía. Pero inicialmente con un tipo de tejido así necrótico, tratamos de desbridarlo acá en el consultorio, pues la mayoría de las veces, efectivamente. Ya si vemos que el proceso está muy lento, sí pedimos ayuda del especialista para que lo lleve a cirugía y haga un desbridamiento quirúrgico. También, por ejemplo, vemos heridas infectadas. Definitivamente, pues si a mí me llega al consultorio una paciente con este tipo de herida donde vemos que tiene una infección activa, que el primer metatarsiano está tan comprometido con tejido necrótico y eso, realmente por más apósitos de alta tecnología y por más buenos que sean y tengan antimicrobianos y todo eso, no sería suficiente, ¿cierto? Entonces, un tipo de paciente pues así, lo que hacemos es que la remitimos al servicio de urgencias para que tenga ya un tratamiento antibiótico sistémico y que se evalúe pues como necesidad de lavado, etcétera. Pues depende pues como de los antecedentes que tenga esta paciente, si tiene deficiencia arterial o algo, porque si vemos el primer artejo muy comprometido. Entonces es mirar uno hasta dónde puede hacer y lógicamente tener un equipo interdisciplinario que nos ayude para el tratamiento del paciente. Y esta, por ejemplo, esta que es una herida oncológica, las heridas oncológicas por su alta vascularización son muy sangrantes, entonces también utilizamos, por ejemplo, apósitos no adherentes que permitan pues un ambiente húmedo en la herida que no, pues para que podamos evitar el sangrado. Y acá lo más importante es darle confort al paciente. Estas heridas son altamente exudativas, entonces colocamos apósitos absorbentes como para que el paciente permanezca seco, tranquilo, sin mal olor, aunque hay veces es muy difícil el manejo, pero se trata pues como de darle la mejor atención al paciente y que él tenga el mejor confort posible. Bueno, ¿qué son los apósitos de alta tecnología? Yo no sé si ustedes pues han tenido contacto con este tipo de apósitos. Como les contaba anteriormente, son insumos que antes eran poco utilizados. Ya gracias a Dios la mayoría de nuestras clínicas de heridas de la ciudad de las clínicas de la ciudad poseen clínica de heridas y se manejan estos apósitos de alta tecnología que nos disminuyen hasta en un 50%, nos aumentan, perdón, un 50% el proceso de cicatrización de la herida. Entonces esos apósitos de alta tecnología son utilizados en la curación avanzada y son apósitos activos porque actúan
actúan en el lecho de la herida favoreciendo el proceso de cicatrización. Por ejemplo, la gasa sería algo pasivo porque no nos ayuda absolutamente nada en la cicatrización de la herida, pero estos apósitos sí tienen componentes especiales que estimulan el proceso de cicatrización. Entonces, ¿cuáles son pues, o sea, las características de estos apósitos? Como les hablaba desde la historia, ¿cierto? Se dieron cuenta de que la herida en un ambiente húmedo cicatrizaba más fácilmente. Entonces, estos apósitos proporcionan un ambiente húmedo en la herida. Son apósitos totalmente estériles, tienen alta capacidad de absorción, brindan protección contra la infección, algunos de estos tienen antimicrobianos, tenemos por ejemplo apósitos con plata, tenemos apósitos con PHMB, con biguamida, que nos ayuda, incluso hay apósitos o soluciones que son a base de hipoclorito, pero ese hipoclorito pues disuelto a la concentración ideal para colocar directamente en la herida y que nos ayuda como antimicrobianos. Bueno, no son adherentes, no son tóxicos ni alergénicos. Yo llevo aproximadamente 8 años trabajando en el servicio de clínica de heridas y ninguna paciente me ha presentado alergia a ningún insumo utilizado en el consultorio. No dejan residuos en la herida, se retiran fácilmente y son traumáticos sin dolor. La mayoría de los apósitos se adaptan a los contornos anatómicos del paciente y la mayoría de estos también se dejan recortar al tamaño de la herida. Son resistentes, son costo efectivos. Lo que les decía anteriormente, muchas veces un paquete de gasas nos vale 3.000 pesos y un apósito de alta tecnología cuesta 30, 40.000 pesos, pero con la gasa tendríamos que hacer curación diaria. Con un apósito de alta tecnología nos dura hasta 8 días, dependiendo pues de las características de la herida. Y también disminuyen el dolor y algunos el olor. Hay apósitos de compuestos con carbón activado que nos disminuyen el mal olor de las heridas. Estos apósitos tienen esta característica que cuando son las heridas muy exudativas y como se deja por tanto tiempo, esos apósitos huelen maluco. Hay algunos pacientes que creen que la herida se les infectó o que se les empeoró, pero no. O sea, son los componentes del apósito que hacen de que las heridas huelan de esa manera. Incluso hay apósitos como los hidrocoloides, que enseguida se los muestro cuáles son, que drenan y pareciera que el paciente estuviera infectado porque la secreción es igualita a material purulento y huele en realidad muy feo. Entonces, por eso es importante como conocer los componentes que tiene cada apósito para que no vamos pues como a incurrir a errores, porque hay pacientes que incluso han consultado el servicio de urgencias diciendo de que la herida se le infectó y no es así. Entonces hay que conocer muy bien los signos de infección y las características normales del apósito. Entonces es muy importante que todo el personal de salud también lo sepa, porque hay apósitos también que drenan material feo, drenan material, algunos se ve verde, negro, gris, café. Entonces en realidad sí da como a malas interpretaciones, pero por eso la importancia de que todo el personal de salud conozca qué son los apósitos de alta tecnología, qué nos puede ocurrir con estos y que le demos pues como una adecuada educación al paciente. Estos son algunos apósitos utilizados pues en los servicios de clínicas de heridas. Les cuento que hay muchos laboratorios que ya nos proporcionan una gama muy amplia de apósitos de alta tecnología. Desafortunadamente pues en una institución de salud no los podemos tener pues todos,
pero por ejemplo acá en nuestra institución sí tenemos una alta gama de apósitos que nos permiten pues como un adecuado manejo al paciente. Entre este tipo de apósitos tenemos los hidrocoloides. Los hidrocoloides nos ayudan en el proceso de granulación de la herida, también nos ayudan a hacer un desbridamiento de la herida. Esos hidrocoloides combinados con un gel nos ayudan a hacer un tipo de desbridamiento en la herida que se llama desbridamiento autolítico, que es dar mucha humedad en la herida para que el tejido necrótico sea blando y posteriormente uno lo pueda quitar con cuchilla de bisturí. Tenemos también los hidrogeles, hay de muchas marcas, incluso en el mercado ya hay hidrogeles que tienen antimicrobiano que nos ayudan para el control bacteriano pues, de las heridas. También hay apósitos de alginatos, esos apósitos nos ayudan, son altamente absorbentes, nos ayudan también para aquellas heridas que son altamente sangrantes, hacer un poco de hemostasia para que no sigan sangrando. Tenemos las espumas, por ejemplo, esta es una espuma antimicrobiana que tiene polihexametilbiguamida, que es un antimicrobiano pues distinto a la plata porque la mayoría de nuestros apósitos tienen es plata, aunque todavía no se ha visto pues como resistencia a los apósitos de plata de las bacterias, sí se está tratando de incluir otra gama de apósitos que el antimicrobiano pues no sea específicamente la plata. Tenemos también apósitos de colágeno, como es el hecho de fibra core, que nos ayuda a estimular el proceso de cicatrización. Estas espumas que son hidropolímeros, que también nos ayuda a proteger la piel, absorber el exudado. Tenemos apósitos de acción física que no tienen ningún antimicrobiano, pero sí tienen un componente que es hidrofóbico, que captura las bacterias y las mantiene, digámoslo así, encapsuladas en el apósito y no permiten que vuelvan al lecho de la herida. Entonces nos ayuda a combatir la infección sin ser antimicrobianos, sino que tienen una acción física. Y tenemos también las hidrofibras. Las hidrofibras, por ejemplo, este Aquacel es muy conocido en el medio, es muy utilizado. Es un apósito también que nos ayuda a controlar el exudado y nos estimula el proceso de cicatrización y de epitelización. Muchas de las especialidades, incluso como cirujanos plásticos, ortopedistas, ya cuando tienen, por ejemplo, un paciente postquirúrgico, están optando en el postquirúrgico inmediato no colocarle una gasa encima de la herida, sino que les colocan un apósito de alta tecnología, tipo una hidrofibra que nos ayuda como antimicrobiano, nos ayuda para la absorción y nos ayuda también al proceso de cicatrización. Entonces, generalmente lo dejan en el postquirúrgico inmediato con el apósito de alta tecnología y luego lo interconsultan al servicio de clínica de heridas para que seamos pues nosotros quienes continuemos ya el manejo. Como les digo, siempre es un manejo integral con el apoyo del especialista, cualquier anomalía pues que se presente siempre los tenemos a ustedes muy presentes para que le demos pues como un adecuado manejo al paciente. Y existen otras terapias mucho más avanzadas, como es esta, que es el sistema de presión negativa. El sistema de presión negativa nos ayuda, digámoslo así, es como empacar la herida al vacío, ¿cierto? Es una espuma que se coloca directamente al lecho de la herida y por medio de un circuito y una maquinita, son diferentes laboratorios, nos ayudan a mantener la herida, digámoslo así, empacada al vacío. Eso que hace nos ayuda al proceso de granulación, nos controla el exudado, nos disminuye el tamaño de la herida. Hay algunas heridas que tienen exposición de estructuras nobles, entonces hay espumas especiales que
no se nos pegan a esas estructuras como son vasos, tendones, y no nos producen sangrado. Es muy bueno porque el paciente con esta terapia de presión negativa se mantiene totalmente seco. Hay algunas espumas que vienen también con un antimicrobiano, entonces nos ayudan pues también ahí como a combatir un poco el proceso de infección en caso que lo haya. Este sistema de presión negativa se puede poner tanto en heridas abiertas como en heridas pues así incisionales, que sean heridas suturaditas, que uno tenga miedo de que nos haga dehiscencia y todo eso, que posteriormente la herida se abra. Entonces el sistema de presión negativa nos ayuda a prevenir esas dehiscencias postquirúrgicas. Lo tenemos así con una máquina, digámoslo así, grandecita, que se utiliza de forma intrahospitalaria, pero también tenemos un sistema de presión negativa que ya es portátil, que es este pequeñito que vemos acá. Es una gasita que tiene una maquinita y en realidad el drenaje queda pues como en la gasita. Este pequeñito se utiliza más que todo en heridas poco exudativas, o también se utiliza para heridas pues incisionales. En cuanto a las fístulas, se han hecho estudios pues con este sistema de presión negativa, y en algunas ocasiones sí lo podemos colocar en presencia de fístulas, pero tenemos pues que ser muy cautelosos, porque hay veces nos ayuda a cerrarla, pero otras veces ayuda a que aumente el drenaje de la fístula. Entonces se evalúa el paciente y ya se define pues si se puede colocar el sistema de presión negativa o no. Y también tenemos otros insumos, que es el factor de crecimiento epidérmico. Este factor de crecimiento epidérmico nos ayuda para aquellas heridas crónicas, que son las que llevan más de 30 días de evolución, que tienen una cicatrización muy lenta, a estimular el proceso de cicatrización y a estimular la granulación. Ella en sí no me da epitelio, o sea, no me da tejido epitelial, pero sí me estimula a que crezca pues el tejido de granulación. Cuando vamos a aplicar ese factor de crecimiento epidérmico, eso son inyecciones aplicadas directamente sobre la herida, y algunas pues en la piel perilesional. Para aplicar este insumo, el paciente no puede estar infectado, pues no, está contraindicado en pacientes que tienen signos de infección en la herida, pero ha tenido muy buenos efectos, especialmente en pacientes diabéticos que tienen úlceras o pie diabético, que tienen neuropatía sensitiva. Ha sido pues como muy efectivo, aunque se ha utilizado también en otro tipo de heridas, como úlceras por presión, úlceras venosas y varios tipos de heridas, ya donde hemos visto pues como una buena efectividad con el factor de crecimiento epidérmico. Lo que sí es que los pacientes relatan que la aplicación es dolorosa y se debe premedicar al paciente antes de aplicar. Esta es la bibliografía y muchísimas gracias. Muy bien, excelente, excelente la presentación. Muchas gracias, Viviana. Aquí tengo una pregunta y nos dice que nos expliques un poquito más sobre el desbridamiento enzimático. ¿Cuál es ese desbridamiento enzimático? Bueno, el desviamiento enzimático lo hacemos por medio de un producto que trae colagenasa. En el momento lo sacaron del mercado. Es el Iruxol, no sé si lo conocen. Entonces era el único desbridamiento enzimático que teníamos. Es una crema que se aplica directamente sobre la herida. Lo que hace es romper los canales de calcio y nos ayuda a hacer un desbridamiento. Con ese desbridamiento enzimático sí tenemos que hacer curación máximo cada 2 días, porque esa es la efectividad pues como que tiene el insumo. Cada 2 días se hace curación con este tipo de desbridamiento, pero como les digo, pues desafortunadamente salió por el momento del mercado.
Muy bien. Tú ahora mencionaste, yo tenía una pregunta, pero mencionaste que ya la mayoría de las clínicas tienen como un área, un departamento, una clínica especializada en heridas. Sí, Porque yo te iba a señor. preguntar, bueno, ¿cómo hacíamos para que si uno tiene un paciente, lo veas tú o lo vean en la clínica? Pero entonces, pues, amplíame un poquito eso de que en todas, o ya casi en todas partes hay como personas trabajando en esto. Sí, sí, señor. El tema de las heridas, pues cada vez va tomando, del tratamiento de las heridas, cada vez va tomando más fuerza, ¿cierto? Entonces, en la mayoría de las instituciones y sí, existe un servicio que se llama el servicio de clínica de heridas. Por ejemplo, aquí en la clínica bolivariana, pues lo tenemos. Vemos pacientes tanto de manera ambulatoria como pacientes hospitalizados. Entonces, lo que hacemos es que el paciente, el doctor nos interconsulta el paciente de cualquier especialidad, nos interconsulta el paciente y ya nosotros vamos, le evaluamos y le colocamos pues los apósitos de alta tecnología que el paciente requiera. Siempre vamos de la mano con el especialista, generalmente les decimos cómo va el paciente, si presentó alguna complicación, pues siempre le estamos informando, pero de verdad que las curaciones con apósitos de alta tecnología son muy efectivas y son muy buenas para generar el proceso de cicatrización y el confort del paciente. Pero sí, Hay la un, mayoría de las instituciones de Medellín ya la tienen. excelente, perfecto. Hay alguna, aquí nos está preguntando que si tienen pues alguna utilidad en personas que tengan antecedentes de cicatrización con queloides, si eso tiene algún uso allí de referirse, pues quien me pregunta. Bueno, pero que no cicatricen queloide, pues que los No, apósitos de alta tecnología. dice solamente en paciente con antecedente queloide. Yo interpreto que me está queriendo decir si en una persona que tiene antecedentes de queloide el uso de apósitos de alta tecnología tiene alguna Efectividad. utilidad o efectividad, es correcto. No sé. No, ahí ya le tendríamos que dar un manejo en la cicatriz, a la cicatriz, ¿cierto? Persona que cicatriza en queloides y le pongamos apósitos de alta tecnología, es muy difícil pues ya como de que no nos cicatrice en queloides, no. Entonces ya tendríamos que manejar ya la cicatriz, ¿cierto? Para eso hay un sistema que se llama presoterapia. Entonces ya lo manejaríamos por medio de la presoterapia, que son como fajas, también son barras de silicona, que nos permite colocarlas directamente sobre la herida y ya evitar pues como la cicatrización en queloide. Pero paciente que cicatriza en queloide uno sí puede prevenir un poco en el consultorio, también utilizando los vendajes compresivos y eso para que no cicatrice así, pero en realidad es difícil porque el proceso de remodelación de la herida después de la cicatrización demora aproximadamente de 1 a 2 años. Entonces de ahí el paciente puede presentar cualquier cosa. Entonces ya si tiene antecedentes de que cicatricen en queloides, sí es mejor utilizar la presoterapia. Perfecto. Muy bien, veo esta última que dice, ¿para las heridas faciales hay alguna particularidad o limitante? No, lo único es que, lógicamente, como son apósitos que van a estar ahí por 7 u 8 días, es incómodo pues para el paciente que tenga pues las gasitas en la cara, pues por estética, más por estética, pero que tengamos limitantes, no se pueden utilizar absolutamente todos los apósitos de alta tecnología en la cara sin ninguna dificultad. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Excelente la Muchas conferencia, muy gracias, agradecido. jefe Viviana. Yo quería, de todas maneras, recalcarles que esta actividad es una actividad al servicio de Otorrino y va a estar entonces publicada en YouTube en aulas abiertas de la Facultad de Medicina para que todos la puedan volver a consultar si desean. No sé si de pronto Santiago quiere decir algo. Muy Profe, agradecido, Viviana. Dime. ¿me escuchan? Aló, aló. Sí, dale. Sí, lo Claro. escuchamos. Sí, ok. Sí, muchísimas gracias a la jefe Viviana por comunicarnos toda esa experticia que tiene en el manejo de heridas. Yo tenía
digamos, como dos preguntas puntuales. Una, ¿cuál es el apósito, digamos, ideal en heridas cicatrizando por segunda intención y que además tienen infección? Y dos, digamos, ese sería un caso, y otro caso sería aquel paciente con grandes resecciones oncológicas donde puede existir el riesgo de presencia de algunas células tumorales, pues porque digamos que todavía no se haya hecho radioterapia, todavía no se haya, digamos, entre comillas, esterilizado el campo de células tumorales, que exista, pues, digamos, como ese riesgo y que algunos factores digamos, de la herida, como por ejemplo factores de crecimiento epidérmico, puedan favorecer el crecimiento tumoral. Sí. Bueno, doctor, en cuanto a la primera pregunta, la apósito ideal, como les contaba anteriormente, hay o sea, el mercado ya nos ofrece una alta gama de insumos para el tratamiento de las heridas, ¿cierto? Es muy importante evaluar todas las características que tiene la herida, pero cuando queremos estimular proceso de granulación y fuera de eso, que sea un apósito antimicrobiano, las hidrofibras son una buena opción como tipo Aquacel, ¿cierto? Porque combinado con un hidrogel. ¿Por qué? Porque me estimulan el proceso de granulación y fuera de eso me sirven como antimicrobiano. Pero hay pues hay mucha gama de productos que podríamos utilizar. Lo digo como experiencia pues que tenemos acá en nuestra institución con las hidrofibras, que nos ha ido pues como muy bien para cierre por segunda intención. Eh, pero vuelvo y le repito, hay que valorar en sí todas las características que tenga el paciente, porque si el paciente tiene una herida que tiene tejido necrótico, inicialmente tenemos que quitar ese tejido necrótico y hacer un tipo de desbridamiento. Incluso cuando hacemos desbridamiento y por ejemplo el paciente tiene signos de infección, lo podemos utilizar en combinación con apósitos antimicrobianos, como tipo hidrofibra. Pero sí, hay una amplia gama, le digo una de ellas, me ha funcionado muy bien el apósito de Aquacel para cicatrizar por segunda intención y para manejo de la infección. Incluso este apósito se puede utilizar desde la primera curación hasta que el paciente ya cicatrizó totalmente, sin ningún problema. Y en cuanto a las heridas oncológicas, lógicamente los factores de crecimiento epidérmico sí están totalmente contraindicados. No se puede colocar en heridas oncológicas. Ahí ya colocaríamos otro tipo pues, de apósitos para manejo antimicrobiano, para manejo del exudado y todo eso, pero no factores de crecimiento epidérmico. Ese sí está contraindicado en este tipo de heridas. El Aquacel en este tipo de heridas, digamos, como el que acaba de mencionar, con riesgo de presencia de células tumorales, está contraindicado. No. Incluso tenemos un apósito que es el fitostimuline, que también teníamos muchas dudas si estaba contraindicado en este tipo de lesiones, que tiene triticum vulgare y todo eso, que también nos estimulan el proceso de granulación, pero ni siquiera ese apósito está contraindicado. El Aquacel se puede utilizar, las espumas que le mostré se pueden utilizar, el fitostimuline lo podemos utilizar. Lo que no debemos utilizar es el factor de crecimiento epidérmico. El que es inyectable no se debe utilizar en este tipo de heridas. Y por último, estos sistemas de curación al vacío de las heridas, hoy en día, digamos, anteriormente no se utilizaban, pues, digamos, de acuerdo al avance, pues, como de la tecnología que llevaban ese tipo de apósitos, no se utilizaban en ninguna herida en cuello, por lo que decías de la posibilidad de complicaciones con estructuras nobles, ¿cierto? Con vasos, con grandes vasos, etcétera. Hoy en día hay posibilidad de utilizar este tipo de dispositivos en heridas en cuello, ¿o no?
Doctor, sí, de todas maneras hay que evaluar pues las condiciones de la herida, pero sí se podría. En el mercado ya existen unas espumas que se llaman espumas de polivinil alcohol, que son espumas que tienen muy baja adherencia. Entonces, nos cuidan y son creadas específicamente para eso, para cuidar estructuras nobles, como por ejemplo presencia de vasos, presencia de tendones, presencia de hueso. Entonces, dependiendo pues del tamaño de la herida, sí se podría utilizar. De todas maneras, tenemos que mirar la presión que se le coloca al sistema de presión negativa. Él maneja presiones desde -50 hasta -180, -200. Entonces, para este tipo de heridas tendríamos que utilizar una baja presión y estos sistemas nos duran también hasta 8 días en el lecho de la herida, pero para este tipo de pacientes sí es necesario hacerle cambios más frecuentemente, es porque como estamos estimulando el proceso de granulación, muchas veces vemos que ese tejido de granulación se adhiere un poco como a la espuma del sistema de presión negativa, entonces sería hacerle el cambio más frecuentemente. Y también existe pues uno podría hacer en la herida algo que se llama interfase, que es colocar un apósito no adherente antes de la espuma y eso no, pues no nos permite que se nos adhiera el lecho de la herida. Lógicamente, doctor, hay que utilizarlos con mucha cautela y vuelvo y le repito, es muy necesario evaluar primero pues como las condiciones del paciente y propiamente de la herida, pero no está contraindicado si se puede utilizar. Muchísimas gracias, jefe. Con mucho gusto, ¿no?